Hola, feliz año nuevo y bienvenidos a este especial de historia. Llegó el momento de revisar las fechas más importantes que se conmemoran en este nuevo año, el 2020. Hace 250 años, en la ciudad de Bonn, Alemania, nació uno de los mayores exponentes de la música clásica, Ludwig van Beethoven. Este pianista, compositor y director de orquesta de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, influyó decisivamente en la evolución de la música desde el clasicismo hasta el romanticismo. En este 2020, Alemania entera se prepara para conmemorar la vida y obra de este genio musical. No muy lejos de allí, en Rusia, otra de las grandes celebraciones por un natalicio es la de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. El 22 de abril se cumplen los 150 años del nacimiento de este líder revolucionario ruso que estuvo a la cabeza del gobierno soviético desde 1917 hasta 1924. Fue una figura clave para que Rusia se convirtiera en un estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista Ruso. Lenin abrazó las ideas de Marx y concibió la revolución socialista en contra del imperio ruso de los zares. La Revolución de Octubre y Vladimir Lenin salvaron el imperio quemado en la Primera Guerra Mundial. Octubre y Lenin ofrecieron una política que permitió reunir al país colapsado en la forma de un Estado unificado, el gran Estado de la URSS, que fue portador de luz para todo el planeta. A la par con los natalicios, ciertos fallecimientos se conmemoran por su impacto en la sociedad. Es el caso de la muerte de John Lennon hace 40 años. El ex líder de The Beatles y un influyente músico británico fue asesinado por un fanático en Nueva York el 8 de diciembre de 1980 al frente del edificio donde residía, en Manhattan. Así transmitieron la noticia en Estados Unidos el día siguiente a su fallecimiento. Esta media hora se la hemos dedicado a la memoria de John Lennon, ex Beatle, uno de los mejores músicos conocidos con mayor influencia en su época. Según el Hospital Roosevelt de Nueva York, Lennon recibió un disparo y fue asesinado después de las 11 de la noche de ayer afuera de su residencia. 10 años atrás de la muerte de John Lennon en 1970, The Beatles oficializó su desintegración como banda. La decisión la había tomado el propio Lennon, aunque muchos fans responsabilizaron a su pareja Yoko Ono. Veamos un fragmento de Don't Let Me Down para recordar a The Beatles. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? Pasemos ahora al continente africano. Este 2020 se cumplen los 60 años de varias independencias africanas. Entre enero y noviembre de 1960, un total de 17 países de los 54 del continente lograron dejar atrás el manto del colonialismo. Miremos. Estos fueron Camerún, República Democrática del Congo, Somalia, Benín, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Chad, República Centroafricana, República del Congo, Gabón, Nigeria, Mauritania, Senegal, Madagascar, Mali y Togo. El 2020 traerá celebraciones en todos estos países. En historia siempre recordamos los momentos que fueron puntos de inflexión para el mundo y la humanidad con fechas conmemorativas. Varios de ellos han sido los conflictos bélicos de Oriente. En el sudeste asiático, la guerra de Vietnam cumple 65 años de su inicio y 45 años de su final. Fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron Vietnam del Norte con el apoyo de China y la Unión Soviética contra Vietnam del Sur apoyado por Estados Unidos. Esto en el marco de la Guerra Fría y el pulso entre el capitalismo y el socialismo. En el Medio Oriente, este año se cumplen 3 décadas del inicio de la Primera Guerra del Golfo, un conflicto que comenzó como respuesta de una coalición liderada por Estados Unidos en contra de la invasión de Irak a Kuwait. El 2 de agosto de 1990, Irak, liderada por Saddam Hussein, invadió a su vecino Kuwait, pero el 16 de enero de 1991, la coalición de 34 países comenzó el ataque que redujo ostensiblemente la influencia de Irak en la región.
Este 2020 también se cumplen 75 años del ataque con bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki. El 6 y 9 de agosto de 1945, los japoneses sufrieron los devastadores bombardeos nucleares que causaron la muerte de cerca de 250.000 personas y abocaron a la rendición inmediata del Imperio nipón en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los organismos que nació de la Segunda Guerra Mundial precisamente fue la Organización de las Naciones Unidas. En 1945, cuando gran parte del mundo estaba en ruinas y la humanidad anhelaba la paz, en Estados Unidos se dieron cita 50 países para redactar y ratificar la Carta de las Naciones Unidas. En este 2020, la ONU cumple 75 años de historia. A continuación, les presentamos un recorrido de los principales discursos de líderes mundiales de este organismo. Un escenario mundial para líderes del planeta. La historia de las Naciones Unidas es rica en momentos de clímax que han provocado altos y bajos en las relaciones internacionales. En 1960, en medio de la Guerra Fría, el líder soviético Nikita Khrushchev golpeó con furia su zapato sobre un pupitre desde el que se pronunciaba. 2 años después, el embajador estadounidense confrontó violentamente a su contraparte soviética en el Consejo de Seguridad de la ONU. Usted, embajador Zorin, niega que la Unión Soviética haya instalado y esté instalando misiles de alcance medio e intermedio en Cuba. No espere por la traducción. Diga sí o no. La Guerra Fría, pero también la crisis de Medio Oriente. En 1974 ocurrió un hecho histórico. Por primera vez la ONU invitó a Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y el arma de un luchador por la libertad en la otra. No dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. Repito, no dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. Pero los discursos no siempre han venido acompañados de aplausos. En 2003, el presidente estadounidense George W. Bush pidió una intervención militar en Irak, lo que detonó acalorados debates en la ONU. A ceux qui se demandent avec angoisse. Para aquellos que se preguntan con ansiedad cuándo y cómo vamos a ceder ante la guerra, quiero decirles que nunca, en ningún momento, en el seno del Consejo de Seguridad, llegará el momento de precipitarse, de la incomprensión, de la sospecha o el miedo. La guerra en Irak comenzó un mes más tarde. 3 años después, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, polemizó en contra de George Bush y la hegemonía estadounidense. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Otros líderes han transformado sus 15 minutos de fama en discursos interminables. En 2009, por más de 2 horas, Muammar Gaddafi, líder libio, habló de piratas somalíes, la muerte de John Fitzgerald Kennedy, teorías de conspiración y críticas contra Estados Unidos. No hay absolutamente nada escrito en esta carta que indique que las Naciones Unidas tengan el derecho a intervenir en los asuntos internos de otros países. Pero su discurso no fue ni de cerca el más largo expuesto ante la ONU. En 1962, el líder cubano, Fidel Castro, habló por 4 horas y 29 minutos y entró en el libro de los récords Guinness. Más recientemente, en 2019, hablando en la Cumbre de Acción por el Clima de las Naciones Unidas, la joven activista Greta Thunberg, con tan solo 16 años, criticó directamente a los líderes del mundo por no ser lo suficientemente maduros al momento de decir las cosas como son. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento eterno de la economía. ¿Cómo se atreven? Desde los apasionados hasta los provocativos, muchos discursos inolvidables han pasado por este organismo internacional. Y son muchos los que faltan por venir. Porque en las Naciones Unidas los debates solo terminan cuando se apagan las luces. Para cerrar este especial de historia, hablemos de las conmemoraciones de nuestra región en este 2020.
En Colombia se conmemorarán 35 años de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Hacia el mediodía del 6 de noviembre de 1985, 35 hombres del grupo guerrillero M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia en Bogotá, eje del Poder Judicial ubicado a pocos metros del Congreso de la República y el Palacio Presidencial. Planeaban forzar a los magistrados de la Corte Suprema para que hicieran un juicio político contra el entonces presidente Belisario Betancur. Murieron 12 de ellos y otras 100 personas. Muchos civiles fueron rescatados con vida y después desaparecidos. Un crimen que pesa sobre el Estado colombiano y un episodio sobre el cual todavía hay muchas preguntas. En Perú se recordarán los 40 años del nacimiento del grupo terrorista Sendero Luminoso. Después de haberse distanciado del Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso empezó a organizarse como guerrilla hacia comienzos de los años 80. Sus ataques a civiles políticos y militares iniciaron en el departamento norteño de Ayacucho, pero hacia mediados de esa década sus acciones ya se habían expandido por casi todo el Perú. Su principal líder, Abimael Guzmán Reynoso, fue capturado el 12 de septiembre de 1992. Tras 12 años de dura militar. Y para finalizar, viajemos a la capital de Brasil, que se construyó de ceros para ser el nuevo centro político del gigante suramericano. Brasilia cumple 60 años. La ciudad fue fundada el 21 de abril de 1960. Lúcio Costa fue el planeador urbano y Oscar Niemeyer el arquitecto detrás de los edificios más icónicos de la ciudad. Con estas imágenes de esta ciudad con forma de avión, me despido. Gracias por acompañarme hasta este punto del especial de Historia 2020. Nos veremos más adelante.